Uno de los elementos más importantes de la vida es la conceptualización, que da y pare y evacúa ideas que nos permiten asumir cualquier tipo de causas con el propósito de materializar la conveniencia o el beneficio para el colectivo o, por qué no, para la raza humana. Es desde esta óptica del ideal que se han generado elementos tan importantes como la salvación ante el Todopoderoso, la liberación de un pueblo como Juan Pablo Duarte o sencillamente el ideal de solidaridad y de amor en la humanidad. Es en virtud de este ideal que hombres y mujeres han logrado establecer causas que son perpetuas y que aún desapareciendo ellos, siguen siendo causa luchada por la colectividad. Por eso me gusta mucho esa frase del profesor Juan Bosch que decía: si no veo la liberación de mi pueblo por mí mismo, por lo menos la veré a través de mis ideas. Soy Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. La Z101 presenta, en una producción de Bienvenido Rodríguez, cada vez más cerca, con Khalil Michel. Buenas noches, República Dominicana y el mundo. Bienvenidos a su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Una producción especial de Bienvenido Rodríguez León que busca la articulación de los dominicanos que estamos acá en suelo patrio y los dominicanos que están allá, nuestra comunidad del dominicano en el exterior, para mediante este ejercicio asertivo de comunicación lograr la articulación de este hermoso proyecto de nación llamado República Dominicana. Recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes sociales @Z101 Digital para Facebook y X y @Z_digital para Instagram. También nuestras redes sociales particulares @Khalil Michel P con K al inicio y P al final y @Khalil Michel en corto. También los contenidos de su espacio pueden obtenerlos en YouTube, en Z Digital, en el playlist de Cada Vez Más Cerca. También los contenidos de este espacio pueden verlos directamente en Televisión Nacional por el 110 de Claro y el 90 de Altiz La Z, también en televisión. Nuestro contenido del día. El diputado, mejor dicho, aspirante a diputado por la Fuerza del Pueblo, Andy Morales, circunscripción número 1, dice que el liderazgo no se construye en redes sociales, sino en los barrios capitaleños. Luis Ernesto Ducase, secretario general de la Unión de Bodegueros USA, UBA, directamente desde Nueva York, valora como altamente positiva la apertura de la oficina de representación del Banco de Reservas en Nueva York, la Gran Manzana. Y finalmente, el exministro de Trabajo y 2 veces vicepresidente de la República, el doctor Rafael Alburquerque, miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, establece y le responde a Luis Abinader diciéndole que no es que ni no van ni que van, sino que el PRM en el 24 es para afuera que va. Pero antes de iniciar nuestro contenido de esta noche, un día como hoy, 25 de septiembre, se cumplen 60 años del golpe de Estado que se le practicara al primer gobierno democrático posterior a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, el gobierno del Partido Revolucionario Dominicano encabezado por el profesor Juan Bosch. Y es importante establecer la comprensión básica de este suceso histórico porque lo acontecido allí explica la situación democrática de hoy aquí. Y me explico. Miren, el profesor Juan Bosch, que fue un hombre de alta ilustración, autodidacta, abrevó de la fuente sabia de los conceptos de Eugenio María de Hostos cuando sale al exilio en una primera oportunidad por discrepar con el régimen trujillista, pues, y cuando va a Puerto Rico y transcribe sus manuscritos. Este hombre que se paseó por las Américas, contribuyendo de manera activa con la democracia en ciernes de muchos estados latinoamericanos, que fue parte de los redactores de constituciones latinoamericanas, tuvo esa visión, tuvo ese ideal, ese concepto de que República Dominicana merecía una vida democrática en virtud del respeto a las libertades públicas y a la dignidad de la vida humana. Juan Bosch, que fue fundador del Partido
Revolucionario Dominicano en Cuba junto a otros compañeros en 1939, prácticamente pasó gran parte del tiempo de la dictadura fuera de República Dominicana y estando en contacto con sociedades más avanzadas, interpretó que el nivel evolutivo de la sociedad dominicana iba a la par con lo que eran esos segmentos latinoamericanos. Por eso cuando Juan Bosch viene a República Dominicana, un país prácticamente rural, con alto nivel de analfabetismo, con gente que todavía andaba descalzo y que tenía el temor de regímenes de fuerza como el de Lilis y también el mismo de Trujillo, habiendo luchado por su independencia y su restauración, Juan Bosch entendió que tenía ese nivel de apertura. Por eso Juan Bosch viene a la muerte de Trujillo e instala un nuevo mecanismo de hacer política, hablando de tutumpote, pescuezo largo y todo lo que esto implicaba. Entonces, así Juan Bosch le gana las elecciones a Virato Fiallo, que junto con su hermano Antinoe eran los reales antitrujillistas en ese momento, que se quedaron en el patio aquí en Dominicana. Juan Bosch, que estableció, mientras Viriato decía, vengo con 7 látigos contra los trujillistas, Juan Bosch dijo, se puede gobernar con ellos. Es el dominicano que gana esas primeras elecciones celebradas en 1962 y él tomaba posesión en el 63. Cuando Juan Bosch gana esas elecciones y toma el poder, allí, enunciando a los 4 vientos que en su gobierno nunca perecería la libertad, pues tuvo a bien tener una serie de prácticas que eran demasiado avanzadas en términos libertarios para la República Dominicana, socialmente hablando de ese momento. Imagínense ustedes, amigas y amigos, que el profesor Juan Bosch redacta en gran parte los articulados de la Constitución de 1963, la más avanzada del siglo XX, y por qué no decirlo, una de las más avanzadas de República Dominicana, y allí consigna específicamente elementos como prohibición del latifundio y el minifundio, la consagración de la educación laica como mecanismo fundamentado en la ciencia de desarrollar el concepto, que era esa escuela tosiana, el concepto de formación del ciudadano, igualdad en sueldo para hombres y mujeres y el tema de libertad para contratar a mejor postor lo que fueran obras públicas y conceptos de empréstitos internacionales. Esta situación a una República Dominicana que estaba acostumbrada a la mordida, al boato, a todo aquel elemento corrupto, fue contraproducente. Desde el primer momento empezó un proceso conspirativo de esas clases reaccionarias que, viéndose impedidas de continuar con los privilegios del trujillismo, empezaron a conspirar contra Juan Bosch. Uno de los primeros, si hay que decirlo con responsabilidad, el empresariado. Solamente 3 días antes de que se diera el golpe de Estado, 5 días antes específicamente, convocaron una huelga general donde paralizaron por 3 días a todo el gobierno y a todo el aparato productivo nacional. Otro elemento, la Iglesia Católica. Allí se dieron los mítines de reafirmación cristiana. Recuerden que la Iglesia tenía firmado lo que era el concordato para el tema de educación desde cuando Trujillo, que había sido una vieja pugna desde Eugenio María de Hostos y Fernando Arturo de Meriño, y cuando Bosch plantea una educación no fundamentada en un estado confesional, sino en la ciencia, pues no hubo forma de reconciliar eso, sin hablar con el debate televisivo que le ganó Juan Bosch al padre Láutico García. Entonces, en ese contexto, más unas fuerzas armadas que no eran de sujeción civil, sino que eran los amos y dueños del país, dieron el golpe de Estado, llevando al traste el primer ejercicio democrático que tuvo República Dominicana. Las consecuencias de 12 años de Balaguer, de una revolución por la vuelta a la constitucionalidad en 1965, de todo el atraso, o mejor dicho, del progreso tardío iniciado en República Dominicana, se debe a esos malditos que dieron ese golpe de Estado un día como hoy, en 1963. Dijo el profesor Juan Bosch que nadie muere de verdad si hay quien recuerde y respete su memoria. Y por eso en este día, guardando respeto y reivindicando ese ideal
de libertad, de progreso, de crecimiento digno del dominicano, lo reivindicamos la noche de esta noche para que nunca se nos olvide cómo reaccionan los malos dominicanos cuando sus intereses se ven amenazados y en virtud de lo cual cada uno y todos de nosotros debemos defender el orden constitucional, el respeto a las leyes, pero sobre todo el respeto al sacro derecho de progreso y libertad de la dominicanidad. Con esto iniciamos nuestro contenido de la noche de esta noche, toda vez que el señor Francis cumpla con los compromisos establecidos. Llévatelo, Francis. Y bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. El ejercicio político y sobre todo en el Distrito Nacional es la arena y el caldo de cultivo donde mayor nivel de expresión, de renovación y de lucha fiera se da. Donde mayor se manifiesta esto es en el marco congresual, específicamente los diputados. Y nos acompaña hoy un aspirante a diputado por la demarcación electoral número 1 del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo. Con nosotros nuestro buen amigo Andy Morales. Hermano, bienvenido a tu espacio. Hola, Khalil. Hola también a los diferentes estratos que están viendo este gran programa. Esto es un toque de queda, Khalil. Gracias, los estratos, porque también, tú sabes que la circunscripción número 1 se ha dividido en eso, de que los estratos sociales, la correspondencia en lo que tiene que ver la clase social. Es una circunscripción que se divide en clases, que no entiendo por qué eso, pero hay que tratarla así. Bueno, pero esa circunscripción dividida, unificada o no, es a la que aspiras a representar en el Congreso Nacional. ¿De dónde sale esta aspiración de Andy Morales por la Fuerza del Pueblo a diputado al Congreso Nacional? Bueno, nosotros en el viejo partido, para explicar la historia que tenemos, aspiramos a una curul, aspiramos a precandidato a diputado. Desde ahí desarrollamos un esquema en los diferentes sectores de la circunscripción. Cuando pasamos a la Fuerza del Pueblo, seguimos trabajando en toda la demarcación. Entonces estamos trabajando fuertemente en todos los sectores, en la parte política. Soy también el coordinador electoral de la demarcación, miembro de la dirección central de la Fuerza del Pueblo y hemos venido haciendo un trabajo arduo en todos los sectores de la circunscripción. Andy, pero hay una realidad y veámoslos en el contexto de la operatividad de la aspiración. El primer punto de competencia que tienes son tus propios compañeros para lograr la nominación como candidato a diputado. Tengo entendido que en la Fuerza del Pueblo se seleccionó el mecanismo de encuestas. ¿Cómo están tus valoraciones en esas encuestas que te permitan, sobre creo que 22 aspirantes, pues ser uno de los candidatos a diputados de la demarcación electoral número 1? Bueno, en todas las encuestas que se han hecho en la demarcación que no han llegado, estamos punteros en la Fuerza del Pueblo. Es decir, que de las 6 curules que tiene la demarcación puede llegar a 7, porque ahora mismo la demarcación tiene 352,000 electores. Y el diputado sale por cada 50,000 electores. Un regidor sale por cada 25,000. Es decir, exactamente, o fracción. Cuando la Junta haga la determinación de cuántas curules le tocan a la circunscripción número 1, la circunscripción número 1 gana un diputado y lo pierde en la circunscripción 3, que es la que va. Ya nosotros somos la demarcación que más electores tenemos en el Distrito Nacional. ¿Qué hemos hecho? Bueno, hemos penetrado a los sectores, nos hemos sentado directamente con los electores. Todavía en la política, como dicen los gringos, el face to face es el mecanismo más fuerte. Sí, tú sientes por que más publicidad que tú tengas en las redes, por más publicidad que tengas en los medios de comunicación, si no hay esa cercanía, como ese apretón de mano que me dio Khalil Michel cuando comenzamos el programa, tú no tienes ese voto. No es la verdad que de manera aérea tú vas a lograr que el elector al final vaya y se decida por ti. Y aquí tenemos muchos precandidatos que están de manera aérea. Andy Morales no. Andy Morales está en los sectores todos los días, hablando con la comunidad, viendo cuáles son sus problemas, viendo también lo que nosotros podemos aportar en términos directos. Los programas que nosotros tenemos son programas que están funcionando, no son programas hacia futuro. Explíquese, por favor. Por ejemplo, nosotros tenemos el programa Emprende tu Camino. Es un programa que tiene que ver con el emprendurismo. Ahora mismo en la República Dominicana, Cali, hay más de 800,000 personas que quieren emprender algún tipo de negocio. Que ahí tenemos la asesoría, el coworking. Ahí tenemos un equipo de técnicos que van a esos lugares. Por ejemplo, tú penetras en el sector 30 de mayo, por poner un ejemplo. Y desde que tú entras en la primera calle, tú ves emprendedores. Ve la persona que tiene una peluquería, ve otra persona que tiene un centro de uñas, ve la persona que tiene el salón de belleza, ve a la persona que tiene el centro de spa y así sucesivamente. Hay un sinnúmero de negocios que ya están emprendiendo en los diferentes sectores en la demarcación. Pero ¿qué sucede? La mayoría de esas personas no tienen asesoría. Entonces ahí entramos nosotros. Nosotros vamos, nos sentamos con ellos, le explicamos el proyecto, vamos viendo, hacemos un FODA,
vemos la fortaleza, la oportunidad, la debilidad y la amenaza que hay en su proyecto. Entonces ahí entran los técnicos, comienzan los técnicos a trabajar. Sabe que ahora mismo el business a nivel de WhatsApp, también a nivel de Google, todos esos mecanismos se lo explicamos. Y ahí esa persona va adquiriendo conocimiento y se va desenvolviendo. También tenemos un profesor en el área de lo que tiene que ver con las finanzas personales, que son muy importantes. Hay muchas personas que no tienen ese manejo, no saben lo que es un score a nivel de banco, no saben lo que es tener un buen comportamiento y buen manejo con tarjetas de crédito y así sucesivamente. No saben cómo acceder a los diferentes créditos, tanto públicos como privados. Y ahí también entra la asesoría del marco personal. Me llama mucho la atención eso y me gusta lo que dices porque eso es desarrollo humano, contextualizado a la actualidad y con las herramientas que permitan que la gente pueda crecer. Sin embargo, cualquiera que te está viendo y escuchando por la Z101 se preguntaría, bueno, pero ¿y cómo Andy Morales pudiera hacer un tránsito de esto que está haciendo para beneficiar a la gente a hacerlo desde el Congreso Nacional? ¿Qué dirías tú? Bueno, lo primero es la parte de la educación. Sabes que tenemos en el estado, tenemos el Infotep, muy bueno. Tenemos la parte de la pymes, pero hay que hacer eso en una sola ley. Poner todo de que exista lo que es la parte del emprendedurismo de manera directa. No solamente que las personas puedan acceder al crédito, no, que también accedan a la educación en términos financieros. De que como ley, las instituciones, tanto públicas y privadas, tengan ese marco de primero educar a las personas en ese sentido, que no se está haciendo. Porque Khalil Michel, por poner un ejemplo, voy a usar tu nombre, Sí, puede. Va a una institución, le dan un crédito, $1 millón a un 1%. Pero ¿qué sucede? Que Khalil Michel puede fracasar porque no tiene la asesoría, no tiene la educación en ese nivel. Va, invierte el dinero y quizá fue una mala decisión. Pero si existe la educación en la área que estamos planteando y que sea por ley, Khalil Michel es muy difícil que fracase. Por ejemplo, en la pandemia en Estados Unidos, ¿qué sucedió? La mayoría de las bodegas en Estados Unidos tuvieron acceso a un crédito directo de $100,000 por default. ¿Qué sucedió? Que en Estados Unidos usted no vio bodega quebrando. Todas se mantuvieron vendiendo igual. Con todo y la crisis que había, mantuvieron la crisis por el respaldo del Estado dominicano, pero del Estado norteamericano. Entonces, ¿qué sucede? Que tiene que haber un respaldo directo. Pero ¿cómo está ese respaldo? Tiene que haber un inventario. Claro. Tiene que haber una persona que esté directamente involucrada con el proyecto y que le esté dando seguimiento. Entonces tienen que haber instituciones fuertes en ese sentido. ¿Y cómo se hacen las instituciones fuertes? Con las leyes. Mira, me gusta mucho eso porque has hablado de un tema que es directo a la persona. No es un elemento aéreo, sino puntual. Sin embargo, para que Andy Morales pueda ejercer e implementar todo esto, tiene que ganar la nominación. Y tú has hablado del tema del candidato aéreo. Acabas de decir que si no hay un apretón de manos, no hay ese contacto, ese voto directo. Sin embargo, vemos que en la mayoría de encuestas lo que se privilegia es no necesariamente el apretón, sino lo más viral. Entonces yo te pregunto, al margen del apretón, ¿cuentas con el nivel de reconocimiento para que en las encuestas de la Fuerza del Pueblo sea seleccionado como candidato a diputado? Sí, contamos. Desde que nosotros entramos a un sector, antes de ayer estaban en el ensanche Quisqueya. ¿Qué sucede? Desde que Andy Morales entra a un callejón, se escucha Andy. Yo voy escuchando, ahí va Andy, ese es Andy. No es lo mismo cuando usted lleva un candidato a un lugar que tiene que, el que va de vocero, tienen un vocero siempre los candidatos y es el que va diciendo, ese Andy, ese Andy. En el caso de Andy Morales no sucede eso. No hay que presentarse. No hay que presentarse. Desde que yo entro a un callejón, podemos un día y hacer la prueba. Al sector San José, al 30 de mayo, en el kilómetro 8,5, en el 8 de la Independencia, de que entra a un sector de una vez los motoristas, ahí viene Andy. Ya el sector entero sabe, porque ellos mismos se convierten en voceros de quien está con ellos, de quien le escucha, de quien se siente en el contenido igual que ellos, a hablar de las problemáticas que hay sociales. Y eso cuenta. No es lo mismo, esa persona yo lo vi en un estado de WhatsApp o lo vi en un reel. No, no es lo mismo, Khalil. La política es face to face, como dicen los gringos. Importante. Y eso es lo que estamos haciendo en los diferentes sectores de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. En el marco de esta realidad, entonces, con la cantidad de acurules que existe o que se dispone en la demarcación electoral número 1, ¿cuántos tú entiendes que gana esta alianza en la que está involucrada la Fuerza del Pueblo y cuántos tú entiendes que gana el oficialismo? Bueno, ahora mismo en el nivel de diputados no hay alianza. La Fuerza del Pueblo en todas las encuestas está marcando 2 más. Es decir, tenemos 2 seguros y con proyección a subir. El PRM marca 2 más, a veces 3 y así sucesivamente. El PLD marca a veces 1.8, 0.9, 0.6,
quiere decir que todavía no ha logrado concretizar tener un diputado en la demarcación. ¿A qué tú entiendes que obedece eso? Bueno, el problema es la marca. Cuando tú afectas una marca, el recuperarla es difícil. Si te has dado cuenta, los precandidatos del PLD no usan su marca. Hay uno que lo que habla de películas. Hay otra que habla de otros temas. Y cuando salen a la calle no representan a su marca. Andy Morales anda con su marca. Todo lo que ustedes ven cuando salgo a la calle verde. Verde por todos los lados. Y la gente orgullosa, la gente me para. Dame una gorra, dame un poloche. Y pelean por la publicidad. Es decir, que la marca de la Fuerza del Pueblo es la menos afectada. Es la marca más fuerte que hay en el mercado. Por eso ustedes ven en una actividad de la Fuerza del Pueblo, tú lo que ves verde por todos los lados. ¿Tú no sientes, Andy, y esto me permite porque eres un político profesional, hacerte esta pregunta conceptual? ¿Tú no sientes que el ejercicio dilatado del PLD en el poder anuló a la renovación de figuras que pudiera presentar lo mismo la Fuerza del Pueblo y el PRM, que ha privilegiado en muchos casos a lo que son empresarios como funcionarios y no a dirigentes políticos? Bueno, mira, yo siempre he sido muy categórico y no soy un fanático político, porque el que se fanatiza pierde el objetivo de lo que quiere. Así es. El PRM en un momento determinado, lo que tú estás explicando, cambió el frente de la orquesta. Eso le benefició en ese momento. Aunque tenían sus dirigentes, que eran los asesores, estaban backstage, estaban detrás. Pero en el frente, tú veías figuras frescas. Y eso les permitió, en la campaña pasada, yo poder desarrollar y poder penetrar de manera contundente en los sectores, porque no había objeción. Eso mismo está pasando con el PLD, pero de manera inversa. De que ellos no cambiaron el frente de la orquesta y mejor lo calmaron fue un cuello de botella. Y se vieron forzados por la división a traer a algunos actores. Pero esos actores que trajeron en ese sentido no fueron por un proceso natural, fue por un proceso de selección de ellos mismos desde arriba. Vamos a poner a fulano, a Perencejo y Sutanejo, como se dice en el árbol popular. Pero no se hizo una inclusión desde la base del partido para que se dé el proceso de renovación, sino que tuvo que darse un rompimiento entre dos fuerzas políticas para el PLD poder tomar esa decisión. Quiere decir que si el PLD no se divide en ese momento, seguía el cuello de botella. Dos preguntas en el ámbito que te corresponde, aunque no en el marco congresual, pero es en el marco del territorio político. Lo primero, la parte de la alcaldía conjuntamente con lo de la senaduría. ¿En qué está el tema de la alianza? ¿Va a ir Rafael Paz, va a ir Domingo Contreras y va a ser Omar senador o va a ser este muchacho José Dantes? ¿Cómo es que va a ser la cosa? No, mira, en los números están claros. Omar Fernández ahora mismo es la figura principal del Distrito Nacional. No de partido político, no, sino figura principal del Distrito Nacional. Eso lo revelan todos los estudios. Okay. Y es una realidad latente que se está viviendo. Tú visitas la circunscripción número 1, pasa lo mismo. Visita la 2, pasa lo mismo. Visita la 3, pasa lo mismo. En la alcaldía tiene que darse lo que se llama un acoplamiento del marco electoral que no se ha dado entre la Fuerza del Pueblo y el PLD. Ahí es que se está trabajando en ese sentido. Bueno, la Fuerza del Pueblo ya tiene su candidato. El PLD también tiene su candidato. Pero ahí es que está la disyuntiva del voto electoral, a dónde se encamina. Si empodera a la Fuerza del Pueblo o empodera al PLD. En este sentido, vuelvo y te repito, la marca del PLD está muy afectada. Y en un gobierno local, eso simboliza mucho. La gente va a votar y anda buscando su marca. El PLD no ha vendido la marca, no la ha renovado. Y por eso tú ves que cuando tú vas a un sector, tú ves precandidatos de ellos que andan sin gorra, andan sin bandera. Andan solamente con la ropa normal, como que tú vas para una oficina. Y cuando se va a un proceso electoral, usted no va a una oficina, usted va con sus colores, usted va con sus logos. Finalmente, Andy Morales, aspirante a diputado por la Fuerza del Pueblo, demarcación electoral número 1. Tenemos el tema Haití que no podemos soslayar. Brevemente, ¿qué valoración tienes de la actuación del gobierno dominicano, lo que ha dicho el presidente Fernández? ¿Cómo ves esto? Mira, el tema haitiano es un tema muy complejo. No es un tema que lo podemos tratar de manera mediática. Creo que ahí es que se está cometiendo el error. Tenemos un tratado desde el año 1929, un tratado de paz, un tratado de armonía entre dos pueblos, que de ahí es que viene la raíz de todo. El río Masacre, o Dajabón, nace en la República Dominicana. El río tiene 55 kilómetros, de los cuales solamente 2 kilómetros penetran a la parte haitiana. Hay que respetar el caudal del río. Hay que respetar de que la República Dominicana tiene una capacidad boscosa de un 48%, Canel. ¿Tú sabes cuánto es la capacidad boscosa de Haití? Un 3%. Nula. Es nula. Eso no existe. Entonces, ¿cómo tú puedes represar? ¿Cómo tú puedes desviar el río de su existencia? ¿No? La República Dominicana es que tiene gran parte de ese río.
El 98% del río le pertenece a la República Dominicana. Entonces, ahí tiene que entrar la parte de que el pueblo haitiano tiene que entender de que 2 o 3 funcionarios, 2 o 3 agiotistas que tienen ahí no pueden determinar el futuro de ese país. Los haitianos y los dominicanos tenemos esa parte binacional en nuestro segundo socio económico, es la República de Haití. Entonces ellos tienen que cuidar esa parte, porque nosotros tenemos una mejor estructura económica que ellos, tenemos un Estado que realmente funciona. El Estado haitiano no funciona, es un Estado fallido. Ya Haití al día de hoy, el 100% está controlado por las bandas. ¿Cómo un país puede funcionar cuando está presidido por bandas, por delincuentes armados, por personas que solamente operan con el crimen internacional, que eso es lo que influye directamente en el pueblo haitiano? Entonces, yo entiendo que se deben de sentar en la mesa, debe de seguir el diálogo. Nosotros tenemos que seguir aportando al pueblo haitiano como lo hemos hecho. Cuando el terremoto, el primer país que llegó a la frontera fue República Dominicana. La primera ayuda social fue de la República Dominicana. Entonces, somos 2 pueblos que estamos obligados a compartir un territorio de manera armónica, y a eso es que estamos llamando. Andy, en este minuto final, para que dirijas tu mensaje a toda esa población dominicana, específicamente la demarcación electoral número 1, que te ve y te escucha por la Z101, para que te seleccione ya no solamente como su candidato, sino como su diputado al Congreso Nacional. Diputados tenemos muchos. Hacen falta legisladores que trabajen por el pueblo dominicano. A ti, ciudadano de la circunscripción número 1, votar por Andy Morales es votar por un legislador, por una persona que vaya a aportar por la circunscripción número 1 y también por el país. Gracias. Hermano, gracias por haber participado. Gracias a ti, Carlos. Hemos conversado con Andy Morales, aspirante por la Fuerza del Pueblo a diputado por la demarcación electoral número 1 del Distrito Nacional. Llévatelo, Francis. Y bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Contamos con la participación directamente desde Nueva York de uno de los elementos más icónicos del sector bodeguero de los dominicanos allá en la Gran Manzana. Él es secretario general de UBA, la Organización de Bodegueros Unidos USA, pero sobre todo es un dominicano que valora el trabajo y la representación idónea de nuestra raza quisqueyana en la Gran Manzana. Con nosotros, Luis Ernesto Ducasé. Hermano, bienvenido a tu espacio. Bueno, gracias, Khalil, mi hermano, por la oportunidad que nos brindas. Para nosotros un placer poder comunicarnos contigo y con tu tan oído programa. Así que te damos las gracias anticipadas. Luis Ernesto, como sabes, para nosotros es muy importante la conexión con la comunidad dominicana en Nueva York, y el gobierno dominicano ha establecido un mecanismo muy interesante nuevo, que es la apertura de una oficina de representación del Banco de Reservas en Nueva York, en el Alto Manhattan. ¿Qué valoración tienes al respecto? Bueno, lo primero es que ese ha sido un logro para la comunidad, para el país, tanto nuestro como nosotros que vivimos aquí, porque la decisión fue lo más atinado que pudo pasar del gobierno hacia una comunidad como es la comunidad del dominicano aquí en los Estados Unidos, especialmente en Nueva York. Tú sabes que nosotros como negociantes, y no quiero tocar solo el tema de negociantes, pero también particularmente cosas que suceden que nosotros queremos, como un dominicano, tener acceso a hacer inversiones en la República Dominicana, y nos sale muy costosa. Vamos a ir de lo particular hacia lo general. De lo particular, yo como persona, un ejemplo, yo he comprado propiedades allá en la República. Y entonces, cuando tú haces una compra que pasa de $10,000, ya es un problema para tú transportar dinero, tienes que pagar grandes transferencias de dinero para tú poder llevar más de $10,000. Ya teniendo el banco aquí, teniendo tú la cuenta aquí, las facilidades, entonces el porcentaje de pago sería mucho menos. Y ya eso es una economía. Cada vez que tú te economizas $1,
cualquiera lo ve así sencillamente. $1 que tú te economices en una transferencia es un gran cambio. Y con la apertura de la oficina de servicios que va a tener el Banco de Reserva aquí, en el corazón de la comunidad dominicana en Washington Heights, del comercio de México. Yo no sé si tú te acuerdas de ese nombre, Bancomer. Claro. Yo trabajé en el 95, trabajé con Bancomer. Y yo veía cómo los mexicanos hacían negocios desde Nueva York hacia México a través de una oficina bancaria que tenía ya del banco de nosotros, que es el Banco Reserva, que puedan dar esos servicios. Ahora, como negociante, tú sabes que uno está moviendo productos, hay pagos que hay que hacer que ameritan una agilidad. No es lo mismo comprar una carta de crédito y poner X cantidad de dinero para hacer una compra por el tiempo. Una carta de crédito, cuando tú la pones, se lleva más de 3, 4 días para llegar a un destino y luego empezar el proceso de depurar la inversión y todo eso. Eso es tiempo. Con el banco se va a agilizar esto. Con la oficina bancaria aquí, vamos a agilizar el tiempo, a agilizar el envío y tener una economía en el pago de los impuestos. Excelente. Estamos conversando con Luis Ernesto Ducase directamente desde Nueva York. Luis Ernesto, tengo entendido que estuviste en la inauguración de esta oficina con la presencia del presidente Luis Abinader. ¿Qué te pareció el evento que puedes compartir con nosotros? Bueno, parece ser que la suerte del presidente está muy buena. Vi ahí en su participación en el desfile, fue un éxito. La participación en el desfile del Bronx de parte del consulado y todo fue un éxito. Los Juegos Patrios fue un éxito. Y la inauguración de eso fue un éxito total. Te puedo decir que de la asociación de nosotros invitamos 56 personas, 56 dueños de negocios, bodegueros, interesados en abrir cuentas, y fueron 46. ¡Wow! Y lo que no fueron fue porque no pudieron entrar a tiempo. Es decir, se fueron desde el lugar, se cansaron y se fueron. La gente cerraron los negocios para participar. Contando así, ahí tenía que haber más de 800 personas, dueños de negocios, gente de la comunidad en esa actividad. Esa actividad fue espectacular para mí. Excelente. Muy espectacular. Finalmente, Luis Ernesto Ducase, directamente desde Nueva York, secretario general de la Unión de Bodegueros USA. La comunidad, ¿qué dice la comunidad de esta oficina de representación del Banco de Reservas allá en Nueva York? Mira, la comunidad, la magnitud de tener esa oficina. Hay muchos comentarios. Aquí lo que se habla es de esa oficina. Pero cuando tengamos los servicios y las facilidades va a ser diferente. Yo creo que se van a romper todas las expectativas que tiene el banco, la dirección del banco, el gobierno, se va a romper y después tú me vas a tener que dar la oportunidad de nuevo cuando tú tengas la cifra. Claro. La gente está interesada en abrir cuentas, en hacer transacciones. Mira, nosotros tenemos, los hermanos míos, tenemos cuentas allá que tenemos que hacer algunos arreglos familiares, cuestiones familiares. Y ya estábamos pensando viajar el grupo de hermanos, somos 12 hermanos. Wow. Íbamos a viajar a la República. Ya no tenemos que viajar. Ya nosotros vamos a hacer una cita con el banco para exponer las necesidades que tenemos y de seguro que van a estar resueltas aquí. Excelente. Imagínense 12 gente viajando, comprando tickets aéreos, todo eso, el gasto que iba a significar para nosotros juntarnos allá en la República, que ahora se puede hacer aquí, porque la mayoría
en el estado de Nueva York. Con este nivel de valoración positivo, al tiempo que despedimos a Luis Ernesto Ducase, secretario general de la Asociación de Bodegueros USA en Nueva York, quien destaca positivamente esta acción del gobierno dominicano y el Banco de Reservas de aperturar una oficina de representación en Nueva York. Felicitamos al presidente Luis Abinader por este importante hecho en la persona de Samuel Pereira, administrador del Banco de Reservas, junto con todo su equipo, Isidro García, Juan Manuel Almonte, Wilson Rodríguez, Luis Miñoso, etcétera, que han hecho posible este nivel de acercamiento de servicios para nuestra comunidad del dominicano en el exterior. Llévatelo, Francis.